¿Cómo estamos ahí? Bien, perfecto. ¿Me escuchan bien y se ve la pantalla mía? Perfecto. Sí, Sí, perfecto, se ve positivo. muy bien. Muy bien. Bueno, en principio yo tengo una presentación, son unas 50 y algo de diapositivas, casi 60. Y por ahí lo que le voy a pedir a lo mejor es que se vayan anotando las preguntas y hacemos la discusión al final, para no demorarlos mucho tiempo. Ustedes saben que soy de hablar un poco rápido. Entonces, si algo no se entiende, me interrumpen, pero por ahí si hacemos la pregunta al final mejor, así ordenamos mejor la charla y no se nos estira demasiado la reunión. Yo, para los que no me conocen, hay algunos que no me conocen, le dije a Freddy que yo me presentaba, pero yo me recibí como médico veterinario acá en General Pico, en la Facultad de Veterinaria acá en Pico, donde ahora soy profesor, en el año 88. Después de ahí me fui al INTA Balcarce e hice la Santi, ¿Cómo? Santi, la flora no quiere acostarse. Por ahí van a tener que silenciar, si por ahí silencian los micrófonos mejor. Sí. Freddy, Bueno. Freddy, Sí. disculpa, Julián. Freddy, silencialo a Fede Doshi, porque no está, él se ve que no nos está escuchando y no se está dando cuenta que tiene el micrófono encendido, Freddy. Perfecto. Gracias. Ahora Y yo parece por que ahí, Sí. dale, yo te voy preguntando, Freddy, si todos me están escuchando, pero bueno, ahí por el chat alguno puede reclamar si pasa algo con mi audio o demás. Como les decía, entonces me recibí en el 88 en Pico, después fui a Balcarce, 89 y 90 hice la residencia en INTA Balcarce, trabajé ahí con Carlos Campero, más que todo en patología de la reproducción. Me fui a Suecia en el año 91 y volví en el 92, estuve en La Pampa, 92 a 97, trabajando acá en la facultad, después hice la maestría en el 2000 en Florida y también hice el doctorado en Florida y volví en 2006. Ahora soy profesor titular de reproducción acá en la Facultad de Veterinaria. Tenemos un laboratorio de reproducción que hace algo de servicios y también hace investigación. Tengo en este momento 4 becarios de CONICET. Tengo una investigadora asociada de CONICET y 3 becarios de CONICET. Y después tengo algunos becarios de Universidad Nacional del Litoral y también de La Pampa, y con algunas líneas de investigación. Y bueno, y hago algo de consultoría para empresas que tienen que ver con la industria lechera, y bueno, y veo algunos tambos que son los que por ahí voy a mostrar algunos datos que uso un poco como para estar con los pies sobre la tierra y poder hacer algunos ensayos, así que mucha de la información que yo les voy a dar pertenece a don Remigio, que es un tambo que tenemos acá a 50 kilómetros y me permite hacer un poco, poner en práctica algunas cosas, llevar a muchos estudiantes a hacer algunos ensayos y seguir un poco el día a día de la producción lechera en un sistema de dry lot, un sistema intensivo, y un tambo en Tandil, que es un tambo que es un doble estacionado, con razas cruzas, que también me permite ver un sistema diferente en pastoreo y con un manejo de la reproducción diferente, entonces eso me da un poquito de amplitud para yo ir pensando en cómo seguir trabajando y poder enseñarle a los alumnos lo que está pasando en la realidad de la producción lechera, que es algo que tiene una dinámica tremenda y uno muy fácilmente se puede quedar en el tiempo en lo que enseña a los estudiantes. Y alguna cosa también en rodeo de cría. Bueno, trabajo para Cresud en el campo que tiene en el norte, en Los Pozos, en Salta, en uno de los módulos, con un grupo de veterinarios grande. Ese campo tiene casi 16.000, 18.000 vacas y trabajan un grupo grande de veterinarios, y bueno, yo tengo la suerte también de compartir con ellos experiencias en cría y poder hacer algunos trabajos de sincronización también en vacas de cría. Así que eso es un poco lo que estoy haciendo hoy. Ustedes saben que también dirijo un diplomado, que es un diplomado en medicina productiva de ganado lechero, que lo iniciamos allá por 2006 y ya han pasado más de 200 veterinarios chicos jóvenes que se forman en medicina productiva de ganado lechero con mucho énfasis en la parte práctica, y muchos chicos que están en tambos trabajando hoy han pasado por el diplomado con una orientación de lo que yo pude ver en Florida en cuanto a cómo evolucionó la lechería, sobre todo en sistemas de
de alta producción. Así que todo eso me mantiene el tiempo bastante ocupado, aún en tiempos de pandemia, haciendo mucha docencia ahora por esta vía, ¿no? Así que hoy yo la idea que tengo es, yo voy a hablar más que todo de reproducción, pero en los últimos años yo le he dado un enfoque a la reproducción que me ha ido cambiando bastante en mi formación que tuve en Florida, con más sobre la parte farmacológica del ciclo estral, y a la medida que fue esto avanzando, yo trabajo bastante en lo que es salud, y me he metido bastante en el área esta de nutrición en el último tiempo, por ahí metiéndome en un área que no manejo mucho, pero bueno, estoy haciendo lo que puedo en estudiar este tema y sobre todo la interacción que hay entre salud, nutrición y reproducción, porque ahí es donde me vi un poco en un problema para poder mejorar la reproducción si no veía estas partes. Así que la idea es, yo voy a plantear algunas cosas que sirvan para la discusión, que por ahí son un poco controversiales o un poco que van a dar para que haya diferentes puntos de vista, pero voy a plantearles para mí cuál es la problemática de la lechería en la Argentina hoy en día, de lo que yo veo, a partir de la posibilidad que tengo de trabajar con muchos veterinarios que me llaman, y yo visito algunos tambos de diferentes zonas de la Argentina y más o menos analizo y veo, y les voy a dar mi opinión, no sé, no con muchos datos, pero más filosófica, si se quiere, de la problemática de los tambos en la Argentina. ¿Cuáles yo creo que son las prioridades para atacar en lo que yo veo? Cómo un poco plantear un plan integral en ese aspecto. Y después voy a ir sobre cómo medir la eficiencia reproductiva, algunos factores que afectan la fertilidad que son, si se quiere, no son nuevos, pero sí que los estamos cuantificando y nos estamos dando cuenta qué tan graves son, y algunas estrategias para incrementar la tasa de preñez rápidamente, y vamos a la discusión, a las preguntas que probablemente vayan a ser lo más interesante de esto. ¿Cuál es la problemática que yo hoy veo en los tambos, chicos y grandes, pero en el tamaño, digamos, promedio del tambo en la Argentina? Veo un problema sanitario, no tanto que tiene que ver con brucelosis, pero sí veo un problema serio de tuberculosis. Yo he tenido que colaborar con grupos de veterinarios y trabajar en este tema, es algo que a mí me preocupa bastante. Es un tema que está muy expandido, que yo no creo que no le damos la importancia que tiene, y creo que esto va a crear un grave problema en la Argentina. Si la Argentina por lo menos camina hacia ser un país serio, esto es bastante problemático, y me ha tocado a mí tener que meterme en esto sin ser yo un especialista, pero la realidad es que para mí es la base de todo, porque siendo una zoonosis, no solo afectando la calidad de la leche o la producción, pero siendo una zoonosis, yo creo que esto no lo podemos permitir como veterinarios, y para mí es el fundamento de todo, la base de empezar a trabajar. Después veo un problema grande en la visión y en el equipo de trabajo en los tambos, muchos tambos que no tienen una visión clara hacia dónde van, y poder convencer a sus empleados, a su gente, de convencerlos hacia dónde van. Y esto yo lo viví mucho en Estados Unidos, que era muy importante, y el impacto que tiene sobre el equipo de trabajo. Entonces veo muchos problemas en esta parte de acá, que lo tengo que charlar con los dueños y con la gente. Creo que este es otro problema. Después viene el nivel y calidad de producción, o sea, falta por ahí de producción para que se haga rentable, tanto por vaca como hectárea, y también la calidad de la leche, o sea, la calidad de ese producto, que tiene que ver con niveles de mastitis, de células somáticas, y de algunos problemas contagiosos que puede haber acá, y en el nivel de producción. Ahí es el otro problema que yo veo en orden un poco de prioridad. Esto tiene mucho que ver con el periodo de transición. Yo creo que a pesar de que hace ya de 2005, 2006, que venimos hablando de esto, de la transición, pero me parece que sigo viendo un montón de problemas en la transición, y que esto impacta en el nivel de producción. Después, la salud general, los problemas de mastitis relacionados acá con la calidad de leche, y estos problemas de rengas, de problemas de patas en los tambos y problemas de aborto, son problemas que los tambos conviven con esto, y que a veces limitan el poner un programa nutricional o de transición. Muchas veces no lo podemos poner en funcionamiento porque hay un problema acá serio que hay que atacar también.
Después programas de crianza, esto ha mejorado mucho en la Argentina en los últimos años, yo creo que hemos aprendido bastante de esto y hay muchos tambos que uno ve que acá estamos bien. Y por último, el programa reproductivo, en el cual yo me especialicé, y voy a hablar un poco sobre esto, pero la realidad es, como les digo, yo primero, antes de mirar este programa reproductivo, miro todo esto, porque si esto no está claro, de nada vale un programa a veces reproductivo de una sincronización o una ecografía o demás, que yo voy a hablar sobre el final. Entonces, que yo creo que esto es muy importante, y sobre todo los veterinarios jóvenes tienen que pensar en cómo van a encarar todo esto, cómo van a estudiar y cómo se van a formar en todo esto para poder sacar los tambos de la Argentina a flote. Por eso que para mí las prioridades es hacer un control de zoonosis. Esto es fundamental, que pensemos en esto y que hay que invertir en esto y tener cuidado cómo lo vamos a hacer, porque hay tambos que corren serios riesgos de quedarse afuera del sistema, o es un problema económico, puede ser un problema económico serio. Después reconocer qué tambo tenemos y cuál queremos, lo que yo decía de la visión, es hacia dónde queremos ir, qué tipo de animal vamos a tener, qué tipo de sistema. Pensar a 20 años, no pensar a mañana, y no estar, digamos, todo el día pensando que vamos a abrir o cerrar, o tiene que ser algo que sea a largo plazo, y para eso nosotros como veterinarios podemos ser parte de este armado de un plan, que tiene que existir un plan, y en ello tiene que entrar el entrenamiento del equipo de trabajo. Y cuando me refiero al entrenamiento del equipo de trabajo, es pensar que esta gente tiene que estar entrenada, pero aparte tiene que vivir, tiene que aprender a vivir con el tambo, aprender a querer el tambo, y que sea un trabajo que ellos lo piensan también para largo plazo, y que tiene que ver con su ingreso, con sus horarios, con sus francos, con sus condiciones de trabajo, un montón de cosas que yo, si no tengo todo esto, no sigo por esto que está acá, ¿no es cierto? Yo creo que esto es fundamental y es la base de todo. Después, en las prioridades, establecer protocolos de salud general. Los tambos tienen que tener protocolos, tienen que saber qué van a hacer desde que la ternera nace en adelante en cuanto a planes de vacunación, a monitoreo, a índices que van a monitorear y objetivos. El programa de transición y la mejora en la producción, por ahí es algo que podemos hacer en conjunto. Todo esto se puede hacer en conjunto, pero de vuelta esto es prioridad, pero tiene que haber un programa de transición. La transición no solo en sistemas intensivos, pero también en sistemas pastoriles afecta mucho el pico de producción de leche, y el pico de producción de leche tiene que ver con toda la mejora en producción, y bueno, y tengo que saber qué pico de producción quiero, qué enfermedades tengo acá, y yo voy a mostrar algunos datos de cómo esto nos puede impactar en el resto del sistema. Después el programa de crianza, por supuesto, sobre todo cuando yo encaro un problema sanitario, un problema tanto de tuberculosis, como puede ser brucelosis, como puede ser mastitis, que voy a rechazar muchos animales, tengo que asegurarme de tener un programa de crianza. Yo acá tengo que tener una baja mortandad en guachera, que tiene que estar por debajo del 4%, debajo del 5%, en lo posible, y después una buena eficiencia en la edad del parto de la vaquillona acá, para poder asegurar el recambio, pero también para asegurar la genética del futuro del tambo. Y por último, el programa reproductivo. Entonces, en cuanto a qué tambo tenemos, cómo puedo mirar el tambo, básicamente programas como Dairycom, otro programa, yo puedo mirar un pantallazo general del tambo, saber dónde estoy parado, cuántas vacas tengo, cuántas tengo en ordeñe, cuál es la producción, cuántas vaquillonas tengo y demás, que ustedes, yo esto no voy a hacer detalle, que ustedes saben mucho de esto. Puedo usar una planilla que yo haga a mí con registros propios, donde yo puedo mirar todos los aspectos del tambo. Yo creo que un veterinario que hoy trabaja en lechería tiene que mirar, más allá de que se especialice en un área, no puede no mirar. Alguien que hace reproducción, no estar mirando qué está pasando en el ordeñe, o alguien que hace mastitis, no estar mirando qué pasa con la reproducción o con las frescas. Entonces yo puedo mirar todos estos números, los puedo mirar quincenalmente, o los puedo mirar en promedio al año, los puedo mirar semanalmente, ir viendo y fijarme objetivos y decir, bueno, ¿dónde el tambo está parado y qué objetivo quiero para cada uno de estas áreas, de estos números? Y ahí puedo analizar dónde el tambo está parado y hacia dónde voy a ir a mejorar.
Yo les quería contar qué es lo que uso yo en el ejemplo que voy a mostrar algunos datos de Don Remigio, y lo voy a estar comparando con un tambo que yo miro bastante, que es un tambo de Estados Unidos, que está en un lugar bastante similar. Yo no trabajo para ninguna de estas empresas, no tengo ningún interés comercial con ninguna de estas empresas, simplemente se los muestro nada más como un ejemplo, porque ustedes van a tener programas para manejar la reproducción, como puede ser, en este caso, Dairy Compro, como puede ser DIRSA, como puede ser DHMS, como puede ser SICOR o otros programas que controlan los consumos, que puedo evaluar los consumos de los animales, sistemas donde puedo medir la producción de leche, y también puedo seguir muchos datos que tienen que ver con la calidad del ordeñe, la calidad de la leche, la producción individual. Un programa de formulación de raciones que me permite ver la transición, que usa el modelo de Cornell en la transición para poder balancear, para ver cómo está la vaca en las 3 primeras semanas del parto y las 3 semanas posparto. Esto es fundamental para poder preñar vacas. Yo me cansé de hacer trabajos de sincronización y poner y sacar dispositivos de un lado para el otro, o poner prostaglandinas de atrás para adelante, y la realidad que la transición es la que va a marcar mucho de la fertilidad que yo voy a tener al primer servicio. Un programa estadístico que manejo para poder analizar datos cuando que quiero comparar algo, un porcentaje de preñez, o quiero comparar una producción, usar un programa estadístico que yo uso particularmente Stata, porque es un programa que es bastante económico. Pueden usar SAS, pueden usar otros programas, o Infostat, y un sistema de muestreo que me permite muestrear la leche por rodeo y poder caracterizar cada rodeo. Entonces, el manejo de la información, digamos, una vez que uno sé qué tambo más o menos tengo, poder seguir los datos para poder tomar decisiones y ver dónde puedo mejorar y dónde puedo ir poniendo las prioridades. Entonces, acá es para mostrarle algún ejemplo yo les voy a mostrar muchos datos de Don Remigio, para lo cual es el tambo donde realmente yo miro mucho para poder hacer algunos ensayos, y es un tambo que tiene mucha información y muchos datos, y podemos ir viendo cómo iba funcionando todo este sistema, ¿no? Y, esto es Don Remigio, las curvas, poder mirar las curvas de lactancia, y a su vez poder mirar cada rodeo, los días en leche, la producción, y poder muestrear este sistema que estamos usando, que es un sistema de muestreo en línea. Nos permite mostrar por rodeo y saber cada rodeo cómo están las células, cómo están las UFC por rodeo, y a su vez mirar la composición por rodeo en cuanto a grasa y proteína, y saber si en alguno de los rodeos puedo tener alguna inversión de grasa o proteína, o algo que me esté diciendo que las vacas no están bien, sobre todo en lo que es transición, y también controlando algunos patógenos de mastitis que pueden ser contagiosos, como aureus, como micoplasma. Es tratar de monitorear que no se escapen ese tipo de patógenos que me pueden provocar algún problema, y a su vez monitorear la leche diaria. Eso nos ha dado, la verdad, una herramienta importantísima para poder saber cómo van comportándose las vacas en la transición y cómo van evolucionando. Yendo un poco a mi tema, eso es un poco, como yo les digo, eso es un poco lo que me ha atrapado a mí en el último tiempo, y me ha sacado un poquito de la reproducción, pero me ha llevado a mirar mucho la nutrición y a meterme un poco en esto, pero a esto me llevó el poder tratar de mejorar la concepción a primer servicio, y van a ver que a partir de esos esfuerzos, si bien ha mejorado un poco, tampoco no es tan fácil, y también les voy a mostrar que hay algunos problemas ahí con la concepción a primer servicio. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que la eficiencia reproductiva la hemos solucionado bastante en cuanto a la forma, los índices que miramos. Antes por ahí mirábamos muchos índices. Yo creo que hay 2 índices nada más que miro ahora en la reproducción, que son reproductivamente, del punto de vista reproductivo, o sea, propios reproductivos, y otros que tienen que ver con la eficiencia reproductiva, pero no son directamente, que tienen que ver a lo mejor con la fertilidad de la vaca. Pero los 2 índices reproductivos son intervalo parto-primer servicio. Es el intervalo
no visto como un promedio, sino visto como una distribución. En un tiempo lo miramos mucho como un promedio, el promedio no sirve en este caso, yo necesito mirar la distribución de este intervalo porque tiene que ver con la curva de lactancia, o sea, si yo tengo que saber dónde quiero preñar las vacas, para dónde las voy a secar, y para eso las tengo que inseminar todo el mismo día. No puedo estar inseminando una vaca un día y otra vaca otro día, ¿no? Tengo que inseminarlas todas el mismo día, y esa fue un poco la idea de por qué la inseminación a tiempo fijo se volvió muy popular en Estados Unidos, básicamente no por solo no detectar celos, sino por el control de este intervalo parto-primer servicio. Y después la tasa de preñez, y ya está. Y puedo mirar los abortos, que es lo que me va a decir, bueno, yo estoy preñando las vacas, pero si abortan, de esto no me sirve nada, así que miro los abortos. Y después todo lo que tiene que ver con el crecimiento, que es los natimortos, las bajas en las vacas, en qué momento las pierdo, las bajas en la recría, y el entore de la vaquillona, y cómo estoy logrando este promedio al parto de la vaquillona en un momento que se sabe que la vaquillona, estudios dicen que tiene que parir con 23, 24 meses para producir el máximo de leche. Entonces yo le quería compartir algunos datos de estos dos tambos. Este es Don Remigio, donde nosotros seguimos bastante información y que yo creo que a ustedes les puede servir para comparar o ver estrategias que nosotros usamos y que pueden estar acertadas o pueden estar equivocadas en algunos casos, pueden ser mejorables, por supuesto, por un tambo que yo miro bastante y que es un tambo que está ubicado en Estados Unidos, que tiene el lugar de Estados Unidos es Valdosta, entonces climáticamente es parecido. Lo que me cuesta en la comparación es porque ellos el verano lo tienen en julio y nosotros el verano lo tenemos en enero. Entonces cuando comparo los cow file en el mismo momento, a lo mejor no es del todo parejo, porque en el caso de nosotros que estamos ahí entrando al invierno, ellos están entrando al verano. Pero Brusco tiene algunas vacas más, porque Brusco tiene como 12.000 vacas en ordeñe, pero fíjese, este es el pico de producción para las vacas, este es el pico de producción para segunda lactancia, y este es el pico de producción para vaquillonas. Acá está en libras, y esto es en litros de leche, o sea que tenemos acá un par de litros más en este tambo, que por supuesto que Fristol, en un clima bastante benévolo del sur de Georgia, pero todo es el Fristol tradicional de Estados Unidos. Y van a ver cuál es la importancia de controlar el primer servicio. Entonces este es un gráfico típico de Dairycom, pero que ustedes lo pueden hacer con cualquiera de los programas, lo puede hacer Delpro también, lo puede hacer DIRSA también o Syscore, donde cada uno de estos puntos es una vaca, y las rojas son las vacas de primera lactancia, azul segunda lactancia y verde tercera lactancia. Este es Brusco, y fíjense que nosotros tenemos colocado más o menos el primer servicio en el mismo momento, porque el nivel de producción es bastante similar, la fertilidad se recupera, entonces yo quiero inseminar vacas a los 65, 70 días y tener todas las vacas inseminadas, y no puedo inseminar antes o inseminar después. No es bueno inseminar antes o inseminar después, porque después es tarde y porque temprano a veces la fertilidad está afectada, o digamos que este sería el mejor momento desde el punto de vista económico para preñar las vacas. Lo que sí tengo que lograr es mucha eficacia en que todas las vacas se inseminen, por lo tanto la inseminación a tiempo fijo es la que me permite poder inseminar todas las vacas al mismo momento. Este es un tambo más grande y por eso la cantidad de puntos es mayor. Y para eso hay que usar estrategias de sincronización. Esta es la tasa de preñez que tiene Don Remigio hoy, que ha mejorado con el tiempo, pero así todo tenemos que, para lograr los niveles que ustedes van a ver, esto es Brusco. Fíjense que Brusco tiene, como yo les decía, 12.000 vacas en ordeñe, y la tasa de preñez para ellos es 28% en un sistema de Fristol. Ahora, una cosa que yo les quiero que presten atención es, fíjense la cantidad de abortos que nosotros tenemos. Para unas casi 1.000 preñeces, 158 abortos contados hasta el momento. Por supuesto que esto no cierra acá, porque estas son vacas preñadas hace poco, pero esto después podemos expandirnos un poco más. Pero es casi un 15% de abortos, un 16%, cuando ellos tienen un 10% acá por ciento. Y esto lo veo todo el tiempo, las tasas de aborto en los tambos de Estados Unidos son menores que las nuestras. Esto nos pega bastante,
Por supuesto que son toda la mayoría abortos tempranos, pero hay una diferencia ahí. Y por supuesto hay una diferencia en la tasa de preñez, 23 contra 28, en tambos de similar nivel de producción, pero bueno, con mayor confort. El otro dato que a mí me gusta mirar y que yo creo que es importante es las pérdidas dentro de los 60 días, vendidas y muertas dentro de los 60 días. Y acá tratamos de estar debajo, lo ideal sería tratar de estar debajo del 8%, del 7%. Esto es Brusco acá abajo, y esto es Don Remigio. Entonces cuando ustedes unan, esto es el 3% de muertes y el 7% de ventas, o sea, en este mes estuve en el 10, en este mes estuve un poquito más abajo, en este mes un poco más arriba, y ustedes van a ver, pero yo trato de estar que esto más o menos me quede un promedio de 4 y no tener más de 4 y 4, o sea, estar por debajo del 8% de vacas perdidas en los menos de 60 días, porque son lo que me marca cómo funciona el programa de transición, me marca que no pierdo vacas en el mejor momento, cuando la vaca va a estar a punto de dar el pico de producción, y ese es el número que no me miente, porque la enfermedad a veces, si yo miro metritis, y la metritis yo no sé cómo, por ahí uno cambia el veterinario, cambia el que hace frescas, y la metritis sube y la metritis baja, porque muchas veces depende del criterio, pero esto es un dato bien objetivo para poder evaluar. Y el otro dato que miro es, a veces cuando comparo la reproducción hay un dato que hay que mirar, que es cuántas vacas yo tengo cargadas de rechazo en el rodeo. ¿Por qué? Porque la vaca de rechazo no entra en la cuenta reproductiva. Entonces yo puedo mirar este 28% o este 23%, pero no me tiene en cuenta las vacas de rechazo. Si yo tengo muchas vacas cargadas con que no voy a inseminar, esas vacas no entran en la cuenta. Tengo entendido que no entran en la cuenta, y a mí me gusta ver este número en un 5%, en este caso Remigio tiene un 7%, y Brusco, fíjense que tiene un 3%, y después tiene, bueno, vacas frescas y preñadas. En este caso, de vuelta, estos números a veces son difíciles de comparar porque son tambos que tienen dadas vueltas las estaciones, el verano, entonces cuando yo los miro en un determinado momento, puede que el porcentaje de vacas inseminadas y preñadas cambie, pero este número es un número que también miro cuando miro la reproducción, decir, bueno, ¿cuántas vacas de rechazo tengo? Y después de la composición del rodeo, pueden ver 40% de vaquillonas. Brusco tiene un 42%, este es un número que nos gustaría estar más en el 35, 37% de vaquillonas a lo mejor. Alguno puede decir que el ideal puede ser 33%, todo discutible, tiene que ver mucho, es probable que ellos acá estén creciendo a lo mejor y estén reteniendo vaquillonas. Caso de Don Remigio no es un tambo que busque el crecimiento en los últimos años, así que este es el nivel que refleja un poco el rechazo de 33-34% y una mortandad del 6%, lo que hace que tenga en vaquillonas un 40%. Así que esos son un poco los datos reproductivos que miro. El otro que miro la da al parto de la vaquillona. Don Remigio está con 22 meses, está un poco temprano por un programa de sanidad que llevó a que hoy tenga controladas las enfermedades de la zoonosis y tuvo que crecer con vaquillonas. Entonces aceleramos un poco el primer servicio. Y para Brusco, fíjense que el pico está justo acá, esto es en días. Ellos tienen justo el pico de vaquillonas, son vaquillonas que paren con 23 meses, que son más o menos acá 680 y pico de días, una cosa así. Yo hice la cuenta y me da 23 meses justo, que es la mejor edad para parir la vaquillona. O sea que este es el otro parámetro que yo también evalúo cuando evalúo la reproducción. Ahora, ¿cuáles son los factores que yo veo que nos están afectando para poder preñar esas vacas, para lograr mejorar esos índices, poder tener una alta concepción al primer servicio? Estos para mí son los factores más importantes: el calor para los que no tienen medios como un freestall con ventiladores, o alguna forma de refrigerar. Los días en leche que tienen que ver con la transición, por eso yo les decía que ubicaba el servicio en 65 días, que para mí es cuando esa vaca recupera fertilidad y es económicamente el mejor momento. La condición corporal y algunas patologías que producen anovulación, como pueden ser anestros y quistes foliculares, que tienen que ver también con transición en días en leche, sobre todo lo que es anestro. Lo que es quiste tiene que ver más con situaciones de estrés que uno ve en estos sistemas de alta producción bastante comúnmente. Así que
En cuanto a cómo yo fui mirando, o sea, por qué me metí a trabajar un poco en esto, porque mirar no porque yo lo haya inventado, sino porque todo el mundo habla de esto y la lechería en el mundo habla de este periodo, pero también yo trabajé mucho en sincronización, tratando de mejorar acá la preñez en estos aspectos de endometritis y anestro, pero me parece que cuando nosotros nos recibimos, por lo menos cuando yo me recibí en el año 88, la reproducción empezaba acá en el día 40. Cuando volví de Estados Unidos, 2006, pensábamos que la reproducción empezaba acá, en las frescas, y hoy todo el mundo habla y todo el mundo sabe que la reproducción empieza acá, 3 semanas en el preparto. O sea que la realidad es que yo trabajando en reproducción, si yo quiero preñar vacas acá, pero no veo esto y no trabajo en conjunto con el nutricionista y con la gente que hace la salud de las frescas, y yo no miro cómo estoy en las frescas, esto es muy difícil que yo pueda inventar nada acá, solucionar nada acá a esta altura, porque ya todo pasó. La vaca pasó por su momento más importante. Y dentro de eso, la formulación de la dieta preparto, esta dieta que estas vacas comen acá, y el consumo de materia seca, que esa vaca no decaiga, este consumo que yo dibujé acá en rojo, esta caída en consumo de materia seca que hay sobre todo en la vaca cuando está el momento antes de parir. Tratar de que la vaca tenga buen consumo de materia seca, tenga una buena dieta y una condición corporal adecuada, que no tenga vacas gordas. Hoy se habla de que la vaca ideal sería que la vaquillona sea bastante de 3,25, 3,5, que no pasar de vacas de 3,5 en preparto, cosa que es un tema bastante difícil de lograr. Y después todos los factores que ya conocemos, que yo no voy a mencionar, que lo podemos dejar para la discusión. Entonces tenemos todos estos factores que nos van a afectar, tanto tasa de detección como concepción como aborto, que son los 3 momentos, digamos, que uno mira de la preñez. En general algunos afectan todo, pero yo creo que estos son los más importantes. No hay ninguna duda que el estrés calórico uno puede ver cómo destroza los picos de producción de las vacas, cómo destroza la tasa de concepción. Lo hace también la condición corporal y, bueno, de los días en leche y enfermedades de transición, que es un poco lo que voy a mencionar. Entonces, esto, fíjense, la concepción en verano, miren la concepción de un tambo que se cae en febrero, clásico, que puede venir hasta el 10%, 15% de tasa de concepción contra 40% que puede tener en un buen momento, un impacto tremendo. Esto es para un tambo estacionado. Este es el tambo de Tandil, también nosotros lo que vemos que vacas que paren en el primer mes, y esto es clásico como si fuera un rodeo de cría, la vaca que pare en un servicio de 3 meses, la vaca que pare en el primer mes y entra al servicio con 90 a 60 días de posparto, es la vaca que termina con una mejor preñez al final, y vacas que son cola de parición, muchas de ellas terminan vacías. Entonces esto lo vemos también en un tambo estacionado, donde tenemos que ser muy rigurosos con tratar de aumentar la cabeza de preñez. Estos son datos que vimos hace varios años con Pablo Caliú en la zona de Lincoln, con tambos que cortan el servicio e inician en mayo, y también veíamos cómo los días en leche, esto es concepción a un protocolo pre-zinc, ovo-zinc, y cómo había tambos que sufrían más la transición, con vacas que se inseminaban, que la concepción bajaba mucho cuando esos días en leche eran más bajos, y tambos que sostenían, a lo mejor, estos son 4 tambos que maneja Pablo Caliú, y fíjense, este tambo maneja mucho mejor la transición, logrando mejores niveles de fertilidad, pero fíjense cómo los días en leche, y esto probablemente tenga que ver con problemas de transición, así que eso lo vemos. La tasa de concepción, cada vez que vemos condición corporal, esto lo sabían nuestros abuelos, que las vacas flacas no se preñaban, así que tampoco voy a hacer mucho hincapié, pero sí tiene que ver esa pérdida de condición corporal, tiene que ver con este manejo de transición, con las enfermedades que nos afectan en el posparto, la cantidad de estas enfermedades, el consumo de esta vaca en el preparto, el tema de que la vaca se descansen y todo. Yo no voy a repetir todo lo que ustedes han escuchado de cantidad de gente que está hablando de transición en estos últimos meses de pandemia, pero sí de charlar con ustedes algunos datos que yo he venido leyendo en el último tiempo. Esta es una revisión bibliográfica que hizo en Journal Running, en Journal Dairy Science. Esto es José Santos y creo que Jan Lin también, y varios gente que trabaja en nutrición y transición, viendo qué aspectos de la nutrición afectan la fertilidad o la concepción al primer servicio. Y entre ellos hablan del balance por proteína metabolizable preparto,
Esto y bien. posparto, la energía controlada en preparto y la energía metabolizable posparto, la inclusión de grasas en la ración, el balance de aminoácidos, entre ellos metionina y lisina, y niveles de azúcar, almidón y de fibra efectiva, en un trabajo de metaanálisis que hicieron estos investigadores y vieron que todos estos factores relacionados con la nutrición afectaban la fertilidad. Entonces, ahí es donde yo empecé a trabajar un poco con este programa, que hay varios programas que usan el modelo de Cornell. De vuelta no tengo ningún interés particular en uno de estos, pero yo uso este programa que se llama NDS para formular preparto, y esto me permite ver este famoso DICAD, o el riesgo que voy a tener de hipocalcemia. Este programa me permite entonces ver si yo voy a estar movilizando NEFA, pero también NEFA es algo que empezamos a medir en los últimos tiempos. Tomamos muestras en vacas preparto para medir NEFA. Es medio engorroso tomarlo, pero se puede hacer. Y yo puedo medir 8 o 10 vacas en el preparto, medir los NEFA y saber si esa vaca está movilizando grasa o no está movilizando grasa, que tiene mucha implicancia con esa reducción en el consumo, con la producción de calostro y con un montón de factores que van a afectar el consumo de materia seca posparto y la fertilidad a primer servicio. Y también lo puedo controlar con pH la orina, o sea que yo esta ración la puedo controlar midiendo pH. También puedo medir calcio. El calcio en plasma lo podría medir a las 24 y 48 horas y ver si estoy logrando los niveles que quiero, pero en eso es algo que hemos trabajado en el último tiempo, siguiendo un poco lo que dice la bibliografía, simplemente ajustando la dieta, midiendo estos valores y saber que estoy en valores normales. Luego en el posparto, ustedes saben que en Drylock, hoy estamos mucho mejor. Hoy la pampa normalmente en el invierno no llueve, hay seca, pero esto es lo que nos pasa en el verano, con mucho barro en el posparto. Entonces cuando uno va y mira las dietas posparto, ve que una vaca, si ustedes miran acá, está muy chiquito, y les pido disculpas, pero es nada más que a los efectos de ejemplo y anecdóticos, si se quiere. Una vaca posparto con un promedio de 17 días puede consumir 16, 18 kilos de materia seca. Yo trato de que coman 19 kilos de materia seca, pero en general cuesta mucho que esta vaca coma lo que necesita para producir la leche que tiene que producir, y en general voy a tener pérdida de condición corporal. Si ustedes ven acá, esta dieta me da que balancea la vaca, pero yo le estoy dando 5 puntos de pérdida de condición corporal en un tiempo corto. Entonces muchas veces la vaca lo hace en base a la condición corporal. Entonces yo empecé a mirar esto de la dieta preparto y posparto, tratando de mejorar la fertilidad a primer servicio, porque la producción en frescas, vemos que las vacas, si ustedes fíjense, es una producción diaria de leche para vacas, pero miren, en la primera semana las vacas ya están dando 20 litros, la vaquillona, la vaca está dando 30 litros, tercera semana, fíjense dónde están las producciones. Perdón, estos son días en leche, estos son días. Entonces esto es el primer día, el segundo día, fíjense, vacas a los 9 días en leche, ya están dando 40 litros de leche. Entonces, ¿cómo hago que una vaca coma lo suficiente para que el día 9 pueda soportar 40 litros de leche, pierda la mínima condición corporal y llegue con buena fertilidad al servicio? Y esto es un dato de don Remigio de ahora, y fíjense, está la cuarta semana, estos sí son semanas. Entonces, si yo voy acá a la segunda semana, don Remigio tiene ahora medición de leche diaria, así que nosotros podemos seguir las vacas frescas en el día a día, lo que hacen en los 3 ordeñes. Eso nos da una ventaja tremenda en saber si la vaca viene convirtiendo bien, si bien se enferma, pero fíjense, vacas que están en 40 litros a los 15 días, segunda y tercera lactancia. Entonces este es el desafío para poder preñar cuando yo voy a inseminar, el momento que decido inseminar. Así que eso es importante, trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, con toda la gente que hace la nutrición del tambo, que mira las frescas, y en combinación, el veterinario que hace la reproducción o el inseminador mirando todo esto que está acá para poder lograr buena fertilidad. Y yo les quería mostrar también que esto no solo pasa en tambos de alta producción. Este es un tambo que yo miré la semana pasada, que es un tambo promedio de 24 o 25 litros, clásico de la cuenca de la Pampa, pero fíjense los picos de producción en 29 litros, cuando recién veíamos picos de producción de 48, 50 litros. Este es un tambo con las mismas vacas, una dieta bastante similar, pero es Holstein también, y vacas
vacas que pican recién en 30 litros, y cuando yo miro la tasa de preñez, es un tambo que preña bastante bien, preña 19% para ser un tambo con un nivel de manejo intermedio. Pero cuando miro la concepción, si ustedes fíjense en la concepción a primer servicio, miren, esto es 39% para primer servicio, 47% para segundo servicio, buena concepción en general, porque es un tambo en general de baja producción, pero también tiene una diferencia entre primero y segundo servicio, y esto yo lo que veo en la mayoría de los tambos. La mayoría de los tambos tienen afectada la concepción a primer servicio por una o por otra causa, y muchas veces que tiene que ver con un problema de transición. Y cuando miro los datos que yo tengo en Don Remigio, que es algo que vengo trabajando y tratando de mejorar, también tengo el mismo problema, porque si bien la tasa es un poquito más alta, por sistemas de control del servicio o de inseminación a tiempo fijo, pero fíjense, la tasa de concepción a primer servicio 28%, y la concepción a segundo servicio 35%, esto es promedio año, y un promedio de concepción de 31%. Y esta es una concepción que es bastante común de ver en tambos como Don Remigio, que está en una producción de 38 litros, o que cierra el año en 36, o una cosa así, pero que hoy está en 38 litros. Es común que sea difícil preñar estas vacas de primer servicio, y esto sobre todo en lo que hace a las vacas de segunda o tercera lactancia. O sea que los problemas de transición, los problemas de hipocalcemia, o los problemas de metritis, son los que nos afectan realmente en esa concepción a primer servicio, en ese problema que tiene la vaca durante el periodo de transición. Y yo quería compartirles esta revisión. Este no es una revisión, es un trabajo sobre más de 5.000 lactancias, donde lo que analizaron es vacas que no se enfermaban. Estas son vacas que no se enferman nunca después que paren. Estas son vacas que tienen un solo evento. Ustedes probablemente conocen los trabajos de José Santos en este área. Estas vacas son que tienen más de un evento de enfermedad. Y fíjense la curva de producción de leche, y de vuelta, esto, vuelvo a decir que probablemente también nuestros abuelos sabían que vaca que se enfermaba después que paría, o vaca que estaba sucia no daba leche como tiene que dar, pero hoy es posible, a partir de poder medir la leche y poder hacer un montón de cosas, poder cuantificarlo, es decir, cuánto eso nos cuesta, y a su vez lo podemos hacer por enfermedad. Entonces, miren las vacas, la curva de producción en vacas que nunca se enfermaron, contra las que se enfermaron una vez, contra las que se enfermaron más de una vez. Y fíjense el pico de producción para las que no se enfermaron con respecto a las que se enfermaron, y a su vez los días al pico. Las vacas que no se enfermaron pican antes, pican con más leche y producen más leche en toda su lactancia. Y eso lo podemos cuantificar y podemos ver la gravedad. En este trabajo ellos analizaron como 5.000 lactancias, y más o menos el 47%, creo acá, y es el mismo dato que nosotros tenemos, que es casi la mitad de las vacas hacen algún evento de enfermedad posparto. Y a su vez, fíjense que las vacas que no se enfermaron, esta es la velocidad de preñez, las vacas se preñaron más en cuanto a días en leche, cantidad de vacas preñadas. Fíjense que las vacas que no se enfermaron se preñaron más rápido que estas otras. Nosotros ahora estamos haciendo un ensayo donde estamos tratando de evaluar aborto, pérdidas entre 30 y 60, que es la pérdida que más nos pega, y ver cómo estas enfermedades, y estos son datos de Don Remigio, que yo hice un resumen la semana pasada. No son muchas vacas, son 125 vacas, y entonces lo que analizamos es el evento que la vaca había tenido. Acá hay vacas y vaquillonas, o sea que hay lactancia 1 y lactancia más de 1, pero fíjense que las vacas que no tuvieron enfermedad, estas vacas fueron inseminadas con un protocolo Ovocin, tuvieron 54% de concepción. Y el resto de las vacas, fíjense que ninguna pasó el 50, sino que 40. Entonces miren la reducción en una vaca que tuvo retención de placenta, está bien, acá son 5 vacas, pero en metritis son 22, y esta tendencia estoy seguro que coincide con lo que dice Carvalho en 2019, o sea que nosotros no estamos inventando nada, pero sí le estamos poniendo valores a qué es lo que yo puedo lograr cuando la vaca no se me enferma en la transición en cuanto a tasas de concepción a primer servicio en esta época del año. Entonces, como estrategias, claramente tengo que mejorar el periodo de transición. ¿Qué es mejorar el periodo de transición? Mejorar consumo, mejorar producción, que no haya caída de condición corporal más de 0.5, 0.75.
que las vacas estén sanas, que cuando yo vaya a ver una vaca al 10 días de parida, la vaca esté entera, esté con buena condición corporal, produciendo mucha leche y comiendo sobre todo, y teniendo un buen consumo de materia seca. Después, controlar el primer servicio. Necesito tener una estrategia, porque no es una cuestión de discutir acá IATF contra detección de celos, no tiene que ver con esa discusión que hemos tenido a lo mejor por un tiempo, tiene que ver con que la curva de lactancia tiene una forma, y la vaca tiene un momento para preñarse, y yo la tengo que preñar en ese momento, entonces tengo que buscar un primer servicio con una alta concepción en el momento que yo indico, porque si la vaca la dejo, se va a alzar en un intervalo de 21 días, una se va a alzar muy temprano, otra se va a alzar muy tarde, por lo tanto acá la IATF. Y después, una estrategia para detectar vacías, y después podemos, si quieren, rezar acá, o no sé, alguna peregrinación a Luján, alguna estrategia para disminuir abortos, pero de ya que tenemos que usar las vacunas que tenemos disponibles, pero también yo creo que hay una situación de manejo, de estrés, y lo que nosotros, y también de estas enfermedades de transición, que se sabe que las enfermedades de transición no solo generan menor concepción, sino que también esas vacas abortan más. Y esto es clásico de ver en un tambo donde uno ve distribuciones, vacas que se inseminan con 40, vacas que se inseminan con 90, es bastante clásico de ver. Entonces, esta vaca se insemina muy temprano, esta vaca se insemina muy tarde, y yo puedo usar los protocolos. Y ese es el mayor uso de los protocolos de sincronización. Después, si quieren llamarle OvoSync, CoSync, no sé, FreddySync, como quieran llamarle al protocolo, pero hay que usar un protocolo para controlar el primer servicio. Entonces, uno tiene todos estos, como le decía yo, PreSync, CoSync, y puedo detectar celo, puedo poner 2PG, puedo poner dispositivo, no puedo ponerlo, puedo hacer 2PG. Hay un montón de cosas que puedo hacer, pero esto no va a ser la diferencia. No va a ser la gran diferencia de la fertilidad que yo voy a tener acá a primer servicio, pero sí, uno tiene que discutirlo cuál es la mejor estrategia, muchas veces viendo la logística que el tambo tiene. Entonces yo, hoy por hoy, en el caso de Don Remigio, los datos que ustedes vieron son utilizando este protocolo, pero no quiero decir que este sea el mejor protocolo, este es el protocolo que utiliza Don Remigio con esos datos que ustedes vieron en ese momento, con esas concepciones y con esa tasa de preñez, que pueden ser mejorables, pero que refleja el uso de este protocolo para primer servicio y de este protocolo también para resincronizar las vacas. O sea que las vacas reciben todos los martes se hace tacto, y todos los martes las vacas, no todos los martes, perdón, los tactos se hacen cada 15 días, pero todos los martes vacas que cumplen 55 o 60 días, de acuerdo a donde fijemos la primera inseminación, reciben una GnRH. Al martes siguiente reciben prostaglandina, el miércoles a la mañana prostaglandina, se detecta celo, y la vaca que no se insemina se hace con IATF, pero creo que lo que yo les quería mostrar es esto que está acá, que es el protocolo que estamos usando ahora, es muy similar. Pero usa la GnRH con la doble PG, la vaca si se pela, esto se detecta con pintura, si la vaca se detecta con pintura, se insemina una sola vez al día, y Don Remigio tiene un solo inseminador para las 1100 vacas, con un ayudante que le hace los francos. Entonces, la vaca se pela, 24, 48, se insemina. Si llega a las 72 horas y la vaca no se despintó, la vaca recibe GnRH y se insemina a las 24. Y estas son las tasas de concepción y la cantidad de vacas para estas 120 y pico vacas últimas, pero más o menos refleja los números que ustedes pueden ver, nada más que esto es invierno, acá no está el verano metido. Pero las vacas que se despintan acá tienen muy buena concepción, las vacas que se despintan a las 96, o sea que recibieron la GnRH, pero aparecen peladas acá. Es raro que una vaca que recibe GnRH se pela, pero hay algunas que se pelan, porque evidentemente ya están entrando en celo para el momento que reciben GnRH. 44, y esas vacas que llegan acá a las 96 horas y no están despintadas, son vacas que probablemente están en anestro, como ustedes pueden ver es el 25%, o sea, la mitad, el 50 son estas, el 25 son estas y el 25% de las vacas acá. Estas vacas sufren una concepción menor, porque claramente son vacas que no están ciclando al momento que yo las estoy inseminando. Puede que tengan quistes, pueden que sea anestro, y esta cantidad de vacas, lo hablo a veces con muchos veterinarios, qué hago, qué no hago, o por qué. En realidad uno tiene que ver qué porcentaje de estas vacas tiene. La ideal es tener
lo menor posible de estas vacas. Y luego, una vez que yo controlé el primer servicio y logro que todas las vacas se inseminen en el momento que yo quiero, puedo, a lo mejor la vaquillona, la lactancia 1, puedo inseminarla un poquito más tarde, porque es una vaca que sostiene más la curva de lactancia, pero en general, a veces por practicidad, inseminamos todo en el mismo momento. Una vez que logré que el primer servicio lo de acá, tratar de buscar la mejor concepción, pero esto de vuelta va a depender del manejo de la transición, esto no va a depender del protocolo. El protocolo puede variar un 1, un 2%, un 3%, si quieren un 5%, puede variar si yo uso CoSync, JSync, convencional, PreSync, OvoSync. ¿Puedo hacerlo variar un poco? Seguramente que sí. Pero no mucho, pero si no tengo un buen problema de transición puedo terminar con esto, que es algo común de ver, concepciones muy bajas en la mayoría de las vacas. Entonces, una vez que discutí eso, definí en qué momento inseminar, después voy por la reinseminación y ahí voy a tratar de ver dónde estoy dando los segundos servicios, el primero, el segundo, lo puedo mirar por Dairycon de vuelta, lo puedo mirar por cualquier programa, pero acá voy a tener que usar ayudas para detectar, y hoy hay mucha gente que tiene suerte de trabajar con collares y métodos de detección que son mucho mejores que por ahí el uso de, no mejores, pero sí a lo mejor más, con más tecnología, como puede ser la pintura, pero usar un collar. Puedo hacer ecografía más temprano, si quiero acelerar un poco, puedo ir con una ecografía al día 30, en vez de ir con un tacto al día 40, puedo acelerar la resincronización, puedo decidir, bueno, en vez de hacer martes cada 15 días, voy a hacer martes toda la semana, puede que adelante algo también, y puedo usar un protocolo de resincro, ese mismo protocolo que yo les mostré. Hace un tiempo, de vuelta, discutir el IATF contra detección de celo me parece una estupidez también, no creo que sea inteligente, pero nosotros hace varios años comparábamos qué pasaba con vacas que le dábamos prostaglandina contra vacas que hacíamos IATF, y claramente, esto es matemática, no sé para qué uno hizo este trabajo en realidad, porque esto es matemática. Si yo detecto 80% de los celos, puedo ir con prostaglandina. Si yo no voy a detectar celo, me conviene inclinarme a veces un poquito más con IATF, pero va a tener que ver mucho con la logística, con ver cuántas vacas puedo inseminar en IATF, por ahí puedo poner alguna prostaglandina, pero sí o sí ser consciente que tengo que tener una alta detección de celo. Hay alguno ahí que va a tener que silenciar el Freddy, si le podés silenciar a Javier. Sí. Julián, ahí Freddy no puede silenciar, como no puedo silenciar acá. A ver. Javier. Javier es... Ahí está. Ahí lo silencié, Freddy. Ah, perfecto, dale. Dale. Entonces, la realidad es que yo puedo combinar, no voy a discutir esto mucho porque no tiene sentido, de vuelta, ir con prostaglandina, con IATF, ustedes lo entienden mejor que yo, esto no hace falta. Pero bueno, nosotros usamos mucho la pintura, es una herramienta rápida, es barata, es eficaz, una sola vez por día. El caso de don Remigio tiene... Yo no quiero venderles una receta, ni soy fundamentalista, porque yo aplico diferentes formas a veces. Sí aplico conceptos, pero no aplico recetas. Entonces yo lo que quiero decir es, ustedes, en el caso de don Remigio, tiene 3 ordeñes que duran casi 8 horas cada uno. Entonces yo tengo un inseminador que trabaja 8 horas y entonces insemino una sola vez por día. Si quiero inseminar 2 veces por día, hay que contratar otro inseminador y ustedes verán si conviene o no conviene. A mí me parece que en este caso no, pero lo podemos discutir. Pueden usar también los parches como herramienta. Como estrategia de resincronización, yo trabajé durante el doctorado en esto y capaz que ustedes ya me escucharon hablar de esto, pero si yo voy y hago ecografía y hago tacto en una vaca 30 días, 35 días, generalmente me voy a encontrar con mitad de las vacas tienen cuerpo lúteo y mitad de las vacas no tienen cuerpo lúteo. Entonces, yo les mostré los datos de Brusco. Brusco usa un PreSync, OvoSync para primer servicio. Don Remigio usa OvoSync solo. Ustedes vieron la eficiencia reproductiva de ambos. Brusco usa PreSync, OvoSync. Brusco es un tambo que, como yo les decía, les mostré un poco los datos porque es un tambo que yo trabajé en Estados Unidos antes de venirme, y la mayoría de los inseminadores
los pude entrenar yo para, digamos, hacer ecografía y hacer los protocolos, entonces conozco el manejo, y ellos usan Pre-Sync, Ovosync para primer servicio, y lo que hace es un Ovosync, un Resincro con la GNRH 7 días antes de hacer el tacto, o sea que tactan todas las semanas, y lo que hacen es algo que nosotros hicimos durante mi trabajo de doctorado, que es poner GNRH 7 días antes de la palpación. Entonces ustedes van a llevar este 50%, a lo mejor a un 75% o un 80% de cuerpo lúteo, y lo pueden terminar con prostaglandina. Ahora, ellos lo que hacen es colocar GNRH 7 días antes, palpan acá, y si la vaca no tiene cuerpo lúteo, vuelve a entrar en GNRH. Entonces, en Don Remigio tenemos un sistema similar, lo que pasa es que no ponemos la GNRH 7 días antes, sino que la ponemos al momento, pero básicamente lo que estamos haciendo es todos los martes poniendo GNRH en vacas que no tienen cuerpo lúteo, para la semana siguiente ponerle prostaglandina. Y eso es toda la ciencia, digamos, de resincronizar la vaca rápidamente. ¿Por qué me inclino con GNRH y no con estradiol en el tambo? Creo que ustedes saben mi opinión, pero yo creo que la vaca lechera es una vaca que necesita del cuerpo lúteo, y la GNRH induce cuerpo lúteos accesorios, y trabajo más tranquilo utilizando GNRH. Si quiero, puedo usar un dispositivo de progesterona acá. ¿Qué pasa con el dispositivo de progesterona? Bueno, me va a facilitar que si la vaca no tiene cuerpo lúteo, pero tiene progesterona acá, yo voy a lograr que haya progesterona alta acá, y la puedo terminar en IATF de todas maneras. Si no pongo el dispositivo, y voy a tener que reiniciar la vaca. Entonces, cuando uno mira en un tambo grande la resincronización, ustedes pueden ver que primero, segundo y tercer servicio se dan. ¿Por qué? Porque hay estrategias, es más fácil aplicar estrategia. Cuando uno va a un tambo mediano, ve una distribución de primer servicio, segundo servicio y tercer servicio más amplia, y lo mismo pasa en un tambo más chico, uno ve una distribución. Entonces esto no es bueno, porque primer servicio, en alguna vaca lo damos muy temprano, en otra vaca lo damos muy tarde, y lo mismo pasa con el resto de los servicios. Entonces, fundamental el uso del control del primer servicio, y después alguna estrategia para resincronizar estas vacas, pero de vuelta, esto no me parece el grave problema que hoy tengan los tambos, como ustedes pueden ver que yo lo fui poniendo un poco en importancia, y después puedo ir mirando un poco cómo se van preñando las vacas también con algún programa, como puede ser DairyCom, como puede ser DIRSA, como puede ser DHMS o cualquier otro, mirar cómo va evolucionando y cuántas vacas tengo preñadas a los 150 días, etc. Así que eso es todo. Perdonen si fui muy rápido. Ustedes saben, yo como sé que la gente que está escuchando son todos expertos, me da cosa detenerme a veces, y yo sé que me pueden seguir, y si en alguna no me pudieron seguir, le pido 1000 disculpas y podemos volver atrás. Pero bueno, esa es un poco lo que le quería contar. No sé cuánto hay de nuevo, de viejo, pero un poco lo que le quería contar de lo que estamos haciendo, y poder discutir con ustedes estos temas. Así que le agradezco a Freddy de vuelta que coordine esto, y al grupo del GBET, y espero que estén ahí todos, que no estén dormidos, que me hayan podido seguir, que se haya escuchado bien, y a ustedes me dirán cómo se escuchó. Así que gracias a todos. Bueno, Julián, creo que se escuchó muy bien. Los participantes subieron, somos 33 actualmente, así que no se bajó nadie, así que debe haber estado interesante. Las preguntas, no sé cómo quieren hacer, una es escrito, o van levantando la mano y van habilitando los micrófonos y preguntan directamente. Dale, como quieran, si pueden ir hablando, podemos ir charlando. No les di ni tiempo a anotar las preguntas, capaz. ¿Julián? Sí. Sí, muy buena la charla, muy buena. Felicitaciones, muy Gracias. práctica. Consulta, Sí. ¿por qué ese grupo de vacas que la terminás inseminando a las 96 horas y no las inseminás como a tiempo fijo a las 72, digamos, ¿no? En tu protocolo. En realidad ahí
yo creo que no cambia mucho, Pepe, eso. Probablemente cuando uno hace ese tipo de protocolo y sincroniza la ovulación, normalmente uno tiene vacas que ovulan más temprano, otras que ovulan más tarde, algunas que no, que terminan no ovulando. Entonces, a veces si yo inseminara todo a tiempo fijo a las 72, probablemente tuviera más suerte en algunas vacas y menos suerte en otras que por ahí terminan ovulando más tarde. Entonces, en realidad, yo busco que la mayoría de las vacas se me alce a las 72 horas o aparezca pelada a las 72 horas y con eso voy, ¿viste? Si vos haces, si no querés, una forma de simplificar es a las 72 horas poner la GNRH y hacer la IATF ahí, y te diría que no vas a tener mucha diferencia, porque en algunas vas a tener ventaja y en otras desventaja, pero no cambia mucho, no cambia mucho. ¿Por qué uso la detección de celo combinado ahí con el protocolo IATF? Porque yo creo que cuando un sistema, cuando la base de un sistema es la detección de celo, en este caso por pintura, pero si usara otro método como parche o collar, cuando la base del sistema es la detección, yo tengo que tratar de tener a mis inseminadores, tratar de tener al inseminador concentrado en la detección de celo. Yo le digo que el protocolo es una ayuda, pero le pido que nunca afloje en lo que es detección de celo. Que siempre le digo que lo más importante es detectar celo, porque yo sé que el resto de los días que yo no estoy, él va a estar detectando celo. ¿Se entiende, Pepe? Sí, sí, yo pensando en esas vacas que por ahí hay vacas que ovulan sin mostrar celo, ¿no? Entonces, si no te estás perdiendo alguna vaca o la estás inseminando tarde, alguna vaca que por ahí, de hecho, son vacas silentes, digamos, ¿no? Sí, No, puede ser. De todas maneras, viste que la fertilidad en esas vacas es bastante baja. está. Che, pero da, buenísimo, gracias. Perdón, una pregunta, Julián. Valentín es mi nombre. Sí. Encantado. En el tambo biestacionado que trabaja, donde viste que el hecho de tener ventanas a veces hace que tenés que tratar de preñar lo antes posible, porque se te corta la ventana y se te termina, y esa vaca va a pasar a la próxima ventana con muchos días en leche. ¿También empezás a los 60 días a inseminar o adelantás un poco más? No, en el caso de que uno tiene una ventana de servicio, el criterio es como si estuvieras manejando un rodeo de cría. Si el tambo empieza a inseminar el 1 de noviembre, por ejemplo, este tambo tiene un servicio de otoño y uno de primavera. Si vos el 1 de octubre empezás a inseminar, yo 10 días antes estoy empezando el protocolo para que el 1 de octubre pueda inseminar la mayoría de las vacas que puedo. Así, ahí sí que venga degollando, ¿viste? Si la vaca tiene 30 días, la meto también. Ahí lo que hago es palpar si el útero está involucionado, la meto, ¿viste? Hay gente que por ahí pinta o elige que le anoten la vaca cuando parió y todo eso. Yo directamente voy, palpo si hay asimetría de los cuernos y la meto, porque lo que quiero es preñar mucho el primer día, ¿no? Perfecto. Gracias. Sí, una preguntita. Julián, soy Julio Godoy. Hola Julio, ¿cómo va? Bien, bien. Mira, la baja tasa o la diferencia que tenés de la primo inseminación versus los segundos servicios o tercer servicios, ¿vos lo relacionaste en algún momento o lo trabajaste con la vaca de transición, viendo los porcentajes que tenés de metritis, o en el caso, ¿no es cierto?, de hipocalcemia, cetosis, lo comparaste porque viendo la curva de lactancia que vos tenés en Don Remigio, los porcentajes andan bastante bien con respecto al manejo de la transición, y que a lo mejor no te vi muy conforme con respecto a la tasa o a la concepción del primer servicio. Exacto. Sí, digamos, mi opinión con eso, un poco comparándolo con estos tambos de Estados Unidos, por ejemplo, particularmente Brusco, ellos hacen el pre-sync o sync para primer servicio, y cuando inseminan a los 75 días o 70 días logran concepciones del 45%, que por ahí nosotros no las podemos lograr en promedio al año. Y a mí me da la impresión que las vacas que más nos hacen pagar ese precio ahí a la primer servicio es vacas
que pierden con mucha condición corporal por el sistema de producción, porque son vacas que se ordeñan 3 veces por día, caminan mucho, caminan en el barro, pierden condición corporal, sumado a que si tienen han tenido algún problema de alguna enfermedad, como puede ser o mastitis o metritis, que le ha quitado un poco de consumo de materia seca, para mí es condición corporal en esas vacas, y esas son las vacas que yo veo que tienen una baja concepción a primer servicio, ¿no? Perfecto, perfecto. Clarito, sí, sí. Pero te vuelvo a repetir, no se manifiesta tanto en las curvas que mostraste de lactancia, ¿no? Claro, vos lo que me estás diciendo es que vos ves que la vaca responde, es como que produce mucho, porque está, digamos, sana y comiendo, pero la reproducción me la hace, para mí esa vaca, por más que esté ahí arriba en los litros, me la hace pagar, pagar igual. Sí, seguro. Por eso me perdí por ahí un poquitito algunos datos de metritis que vos tenés, o que estabas midiendo a lo mejor todo el tema, ¿no es cierto?, de calcio, pero creo que eso vos lo tenés, es decir, si lo tenés asociado con enfermedades metabólicas, medidas, vos presentaste un cuadro de medida a los 15 días, sobre en el caso de metritis. Sí. Generalmente no te gustaría adelantarte un poco, o lo ves bien a los 15 días versus los 7 días. ¿La medición de metritis? Sí, correcto. Sí, la medición de metritis la hacemos una vez por semana entre el día 4 y el día 11. Ahí medimos metritis. Cuando yo, a lo mejor, a la velocidad que hablo, ya sé que soy un animal, que tengo que la próxima, pero me parece que yo ahí lo que dije es que hago mediciones cada 15 días de índices. Es como que cierro a 15 días y veo cuánta metritis tuve. Pero la metritis en realidad la medimos entre el día 4 y el día 11, una vez a cada vaca, sí. Ahí medimos metritis. Y la incidencia que estamos teniendo en este momento, Julio, es más o menos un 22-23% en vaquillonas y un 12-13% en vacas. Es el porcentaje de que tenemos por tiempo. Perfecto. Bueno, gracias, Julián. Julián, Guillermo Sí. te habla. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Vos recién dijiste que hacías bastante hincapié en lo que era la salud de las vacas. En nuestra zona, y hablando de lo que es parte del sur de Santa Fe, centro de Santa Fe, centro de Córdoba, estamos teniendo una incidencia bastante alta de dos problemas. Uno es anaplasmosis y el otro es trypanosomiasis. Ajá. ¿Cómo están en tu zona con estos dos enfermedades y si están haciendo algo? Sí, no, la verdad que no, Guillermo, no tengo experiencia. Yo no sé de casos que hayamos tenido casos y no las conozco bien las dos enfermedades. En algún momento, yo recuerdo cuando don Remigio traía mucha hacienda del norte que venían terneros, me acuerdo en esa época con Miguel Mejía, que me llevó a ver un par de casos. Miguel hizo algún diagnóstico en don Remigio, yo creo que fue en terneros, pero yo en vaca Holando no lo he visto y no lo conozco al problema, así que espero que no llegue, no tener que ocuparme, porque son enfermedades que uno no está acostumbrado a lidiar con ellas, ¿no? Cuando voy a Salta escucho hablar a veces de tristeza, y también es una enfermedad que uno no está acostumbrado a manejarla, entonces no, la verdad que no tengo experiencia, Guillermo. Aprovecho a hablar, Guillermo, y paso el chivo. El 2 de julio... Y con imagen, todo. ¿Me escuchan? Sí. El 2 de julio va a dar una charla Alex Sousa, y Alex habla de tripanosomiasis y anaplasmosis. En Brasil hay mucho problema y va a hablar... Los títulos que yo le decía a Julián, los títulos que me pasaron son re parecidos los dos. Y bueno, Julián me decía que iba a enfocar mucho en don Remigio, y el título que pusieron los dos es muy parecido. Ya lo van a recibir, están todos invitados, y Alex toca específicamente esos temas. Gracias. Con y sin. Con anaplasmosis y sin anaplasmosis.
Julián, discúlpame. Sí. Te planteaste el tema de Néstor Acosta. Planteaste el tema de cuándo cuándo la vaca en Dairycom queda o no tomada, si la cuenta o no la cuenta cuando es rechazo. A partir del día que se rechaza, no la cuenta más, pero tardaste mucho, todas las anteriores que jugó. Mientras estuvo jugando, se contó. Al día que el rechazo, la condición de rechazo, siguió jugando y participando. Por eso a veces se aconseja que si la vas decididamente a rechazar por alguna otra razón, no la dejes dando vueltas dentro del sistema, o por mastitis o lo que sea, y sigue jugando en la detección de celo, en las elegibles para inseminar. Ajá. Pero si tiene cargado el NoInsem, no. Desde el día que vos le pusiste NoInsem, hoy no juega más. Hasta ayer jugó. Claro. Correcto. Exacto, o sea que si yo, está bien lo que como yo lo interpreté, que si yo rechazo mucho, puedo mejorar mi reproducción. Perdón que interrumpa. Sí. En el caso que la carga es como rechazo, la vaca es como que desaparece, en el sentido de que no se va a contar dentro del rodeo. Ahora, si le pones no inseminar, eso, o servicio suspendido, la vaca sigue considerada dentro de la población. Porque el servicio suspendido o no inseminar puede ser algo transitorio. Sí, yo considero elimina el día que le pones el código reproductivo 1. Pero bueno, no vamos a salir del tema. No, por eso ahí es rechazo, ahí no te la considera más. Pero si le pones no inseminar, te la sigue considerando. Otro es un comentario. Claro, es un comentario. Es un comentario entre amigos, pero no para el Dairycom, código reproductivo 1, ahí no juega más. Claro, pero es rechazo el código reproductivo 1. Hay clientes míos que dicen, bueno, lo vamos a rechazar, entonces quedan dando vuelta ahí, ¿viste? Y después rechaza, mientras tanto jugó y perdió. O sea, pierde el sistema. Claro. Pero si yo le pongo el código 13, que es NoInsem, queda fuera. No queda fuera. Con NoInsem no te deja afuera, no te la deja afuera. No importa. Comprobalo. Vamos a preguntar a la gente de... Porque el código NoInsem o servicio suspendido es algo que puede ser transitorio para la vaca. En cambio, el rechazo es definitivamente dada de rechazo. Por eso lo que dice el negro, que coincido totalmente, apenas la das de rechazo hay que cargarla como rechazo. Entonces es como que no te la contempla más dentro de la población. Cuando vos le pones servicio suspendido o no inseminar, esa vaca sigue contada dentro de la población del rodeo, porque puede ser un código transitorio totalmente. Por lo menos es lo que veo yo en mis dairies, no sé. Perfecto. Da por una charla. Sin duda, sí. No, digo, pero quería aclarar eso más que nada para Julián. Yo lo que miro, una de las cosas que hago, y ustedes díganme si estoy errándole, porque son esas cosas que uno hace automáticamente, a lo mejor la vengo haciendo hace años y la estoy haciendo mal. Yo cuando voy al tacto, por ejemplo, que es donde yo a veces rechazo vacas, miro un poco cuánto NoInsem tengo cargado. Entonces eso me da como un poquito de espalda para decir, bueno, esta vaca le corto la cabeza, esta la corto, porque ahí yo voy mirando, la vaca viene para preñez, me sale vacía y yo tengo que decidir si la insemino otra vez o no la insemino otra vez. Por supuesto que esa decisión, muchas veces una decisión del manejo y del inseminador, pero lo voy llevando con él y yo ahí tengo que saber cuánto tengo cargado de NoInsem para ver qué tan agresivo puedo en sacarme una vaca que no da leche, una ubre que no me gusta, una pata que no me gusta, ¿no? Por eso, pero Julián, pero las de NoInsem te las trae a tacto. Las de NoInsem que vos tenés cargadas previamente, te las trae a tacto para que las revises en algún momento. No, en Don Remigio, eso sí puedo asegurar que no las trae. No me aparta una vaca de esas nunca. No. Cuando vos... está. Sí, porque no sé cómo está cargado, pero seguro que no me la trae. Claro. Al cargar, viste, bueno, servicio suspendido, que sería lo mismo que no inseminar, sin embargo sí te la trae a tacto. Claro. Ahora, si le cargas el rechazo, no te la trae. Claro. Muy bien. Con todo lo que hay, ¿cómo no va a haber alguna otra pregunta, alguna crítica
acuérdense que a mí me gusta que sean duros si hay algo que no les gustó, porque si no, Julián, no aprendo nada. No, imposible. Julián, tengo una... Che, Julián. Horacio. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Me alegro, fantástico, che. Gusto verte y por la cámara, ¿no? Yo acá no activo la cámara porque estoy en el campo y no tengo señal. Ahí abajo lo estoy viendo a Pablo, abajo tuyo. Así que tal, Pablo, ¿cómo estás? Aprovecho a saludarlo, que hace rato no lo veo. Al Liu estamos en contacto siempre. Sí, lo estoy viendo ahí. Che, Julián, pensaba en ese sistema, que la verdad tiene un nivel de eficiencia muy bueno. Pensaba, ¿qué nivel de rechazo tenés? Creo que mostraste algo del 40 por ahí, pero ¿cuáles son las causas? Y por otro lado, ¿qué nivel de conversión tenés? Digamos, ¿cuánto está ofreciendo en materia seca? En un momento tiraste algo, montaste una pasada rápido de 19 kilos en frescas, pero en promedio, ¿qué estás dando y qué conversión estás teniendo? No tengo el número, Horacio, pero creo que es algo de 1.4, porque no miro mucho, estoy haciendo mucha nutrición de transición, pero no miro tanto el número económico, entonces que no me estoy acostumbrando a mirarlo mucho eso. Se nota que lo que es rechazo... 1.4 puede ser la conversión, Horacio, 1.4, 1.5. Puede ser, sí, eso es muy bueno, sí, puede ser, sí, claramente. Puede ser. El rodeo 10, que es el rodeo de Punta Don Remigio, son 190 vacas que dan 52 litros. Esas vacas comen 27 kilos de materia seca, más o menos. Ese es el consumo del rodeo de Punta. Después 25 come la media, 23 come la baja y, bueno, 18, 19 come la fresca, sí. Y a nivel de rechazo, ¿cuáles son las causas de rechazo que tenés en ese sistema tan exigente cuando... a cielo abierto, ¿no? Que me imagino las patas y demás. Claro, sí. El Don Remigio tiene entre 32 y 34%, a veces 36%, dependiendo del año. Si el año es muy lluvioso, con mucho barro, el rechazo aumenta. Las principales causas son de ubres descolgadas, ubres y patas, y claro, después viene reproducción, que yo siempre me río con eso, porque por muchos años nos juntamos los veterinarios a decir que la reproducción era la causa de rechazo de las vacas, pero cuando uno ve, la vaca no se preña porque es muy raro que yo encuentre una vaca que se va por no preñar y que no haya tenido un prontuario, ¿viste? Siempre o es crónica de mastitis o tiene algún problema la vaca, pero bueno, hay algunas vacas que no se preñan. Claramente hay vacas que no se preñan también, pero no es lo que me preocupa. Sí, Horacio, vacas que abortan, por ejemplo. Vacas que tienen 2 abortos y 3 abortos y termina siendo la causa reproductiva. Claro. Ok. Sí. Entonces, yo te diría que hoy si tengo algo que no me deja dormir en Don Remigio y en la mayoría de los tambos, te diría que número 1 es la mastitis, y número 2 es las patas, y número 3 es el aborto. Son 3 problemas que no puedo resolver, y algunos sé cómo se pueden resolver, otros capaz que no, pero no los puedo resolver. Sí, son 3 temas complejos. ¿Y en renga qué porcentaje de renga tenés habitualmente sobre la Cordeñez? ¿Eso lo monitorean de alguna manera? Sí. Don Remigio tiene 2-3% de renga, tiene un programa con Mariano Alonso muy intenso, con mucho laburo, con mucha plata. Don Remigio pone mucha plata en las patas de las vacas y te diría que tenemos un 2%, un 3%. No es un problema, digamos, no lo sufro cuando voy a ver el tambo, no digo, che, esto hay que hacer algo, no, porque se labura, pero los 3 ordeñes y la caminata de la vaca te la llevan a ese punto, pero se trabaja mucho en desvasado correctivo, hay un programa de desvasado correctivo y de tratamiento de vacas que mantiene entre 2 y un 3%. La incidencia de mastitis clínica es alta, te diría que un 7% en los buenos momentos, o 6% en los buenos momentos, podemos llegar a 10% en momento de barro. Las células son 350, 400.000 células, digamos, son niveles que son un poco por ahí, que me gustaría estar más abajo, pero el sistema a veces no te deja,
pero se trabaja mucho en esos aspectos, ¿no? Y aborto, que es el otro tema que es un dolor de cabeza. Sí, claro. Y una pregunta, ¿en la selección de toros participás o en qué focaliza cuando seleccionan toros? La verdad que yo no participo mucho en eso, Horacio, porque siempre que me tocó, siempre consideré que es mucho una visión del dueño, del manager sobre todo, y del dueño del tambo hacia dónde quieren ir con las vacas. Entonces, mucho no me meto. Sí, a ver, considero que hay que seleccionar vacas fuertes, ¿no? Con tener la longevidad, la vida productiva de la vaca como número uno, la fertilidad, buena ubre, pero es algo que no es un tema mío, ¿viste? Nunca me metí demasiado. Sé lo que lo que necesitamos, una vaca que no sea muy grande, que dé mucha leche, que se preñe, que sea sana, pero no manejo mucho el tema. Dale, buenísimo. Gracias, Julián, y bueno, gracias por la información y por compartirla con nosotros. Muy bien, un placer, gente. Hola, sí, Julián. Sí, hola, Julián. Facundo Llane, un gusto. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo va? Bien. Julián, estaba mostrando hoy los porcentajes de concepción, y mostraba que hay un problema, digamos, en la transición cuando iba de menor a mayor. Ajá. ¿Hay alguna correlación con que en el tercer servicio haya mayor cantidad de abortos? No te entiendo muy bien la pregunta, pero tercer servicio, no debería haber una razón. No. Bien. La mayoría de los... Capaz que tomó el mando él y por eso no me sale a mí. Vos sabés que es rarísimo. Los abortos... ¿Quién? A ver qué dice Freddy. Facundo, ¿me estás escuchando, Facundo? Sí, perfecto. Yo te mostré... Yo tenía que la tasa... Julián, disculpame, sí. A mí no me sale, Germán Domínguez se le cayó y quiere entrar de nuevo y a mí no me sale. ¿Te sale a vos? Sí. ¿Para admitirlo? Ahí está, ahí emití a todos. A la Gioia, a Eduardo. Perfecto. Ahí va, Germán. Listo. Ahí estamos. Perdón. Listo. Perdón. Facundo, te decía que el aborto no tiene que ver con el número de servicios. Sí tiene que ver con la etapa de... Yo creo que a mí me da impresión que los tambos nuestros tienen más o menos 20% de abortos, puede llegar a 25%, y esos abortos, de eso, el gran porcentaje es en los primeros 100 días. Entre los 30 y 60, 60 y 90, ahí está la mayor cantidad de abortos, pero no tiene que ver tanto con el número de servicios, creo. Claro, pero digamos, vos no le ves una relación, digamos, con la transición. No sé si capaz que no hice bien la pregunta, digamos. No, sí hay una relación con la transición y eso está publicado en ese trabajo que yo te mostré de Carvalho y creo que en el de José Santos también. Ellos ven que vacas que hacen metritis o otra enfermedad no solo tienen menor concepción, sino que después que se preñan tienen más tasa de aborto, ¿sí? Perfecto. Que no sé cuánto de eso tiene que ver con la caída de la condición corporal, porque ahí hay variables que se confunden, que es difícil separarlas, ¿viste? Porque nosotros en cría también vemos más pérdidas tacto-parto cuando la vaca pierde condición corporal. Entonces no hay duda que esa pérdida de condición corporal te va a llevar a que la vaca no retenga ese embrión que tiene 30, 35, 40 días, ¿no? Perfecto, gracias. Julián, una preguntita, Guillermo. Guillermo. ¿Pudiste correlacionar los niveles de mastitis con los abortos? Sí, también es más alto, sí. En vacas que hacen mastitis, las vacas que hacen mastitis tienen más aborto, tienen menor tasa de concepción. Eso es un dato que está publicado en la bibliografía, que yo lo he chequeado en Don Remigio, lo he chequeado en otros tambos también y también. Y si yo no he hecho trabajos en el tema, pero hay un trabajo muy interesante que está hecho en Estados Unidos, creo que está hecho por la gente de Cornell, que miran si la mastitis ocurre en los días previos a la inseminación o una semana antes, una semana después de la inseminación. Y si esa mastitis es a gran negativos, la incidencia es mayor y la tasa de concepción es mortal
Es un valor. Por eso que te digo, cuando muchas veces trabajando en reproducción empecé a mirar todo eso, porque te das cuenta que en reproducción te pega todo. Entonces decimos, sí, la vaca se va porque no se preña, pero a ver, ¿por qué no se preña? Ahí tenés todos esos factores, ¿no? Pero claramente es un factor importantísimo. Julián, una consulta, Valentín Bracho de vuelta. ¿Los tomás a todos como abortos a partir de los 30 días y haces ecografía o alguna parte la tomás como reabsorción? Sí, claro. Digamos, técnicamente el nombre sería mortalidad embrionaria hasta los 45 días y de 45 días sería para aborto, pero yo lo que miro en el programa, toda vaca que en algún momento se le dijo preñada y después aparece vacía, te carga el aborto, digamos. Esa vaca ya carga un aborto donde sea, ¿no? Yo las cuento todas juntas, pero es así, que hasta los 45 días uno debería llamarle mortalidad embrionaria. En el caso de... sí. Te lo digo porque a veces la vaca abortada, por ejemplo, pones un sistema medio estricto donde la vaca abortada se va y por ahí esa vaca de reabsorción le podés perdonar una aborto. Claro. Sí, claramente, porque también el aborto ese temprano es menos dañino desde el punto de vista económico, ¿no? Y en eso hay trabajos hechos por Víctor Cabrera y Debris que muestran cuando una vaca te aborta de 5 meses te mata, cuando una vaca te pierde ahí la podés volver a preñar y demás. Pero no es una mala idea rechazar vacas que abortan porque la vaca tiende a repetir el aborto y vos vas a lograr rodeos con menos tasas de aborto en la medida que vos elimines a vaca. Lo que pasa que yo, en la realidad que me encuentro y en los tambos que veo, te diría que yo no he pisado casi ningún tambo que pueda rechazar vacas que abortan porque se le van por otras cosas, ¿viste? Y a veces no, te las tenés que quedar. Julián, discúlpame, cambiando un poco el enfoque, algo relacionado obviamente con la fertilidad, pero en el verano, ¿qué es lo que están haciendo un poco como para mitigar el efecto adverso sobre la fertilidad? Y ahí nada, no. La verdad, te diría que es muy, muy difícil, ¿no? No hay mucho que puedas hacer. No me refiero desde el punto de vista de tratamiento, sí, eso es, sino de confort. Sí. No, yo creo que ahí no te queda otra que ir a galpones. No hay otro. Hay un producto que ahora se hicieron algunos trabajos que tiene algunos datos interesantes. Es un producto que se llama Omnigen, que hicieron algunos trabajos en la Universidad de Florida y vieron algunas mejoras en fertilidad y en producción usándolo ahí en la transición. Sí. No entiendo bien cómo funciona, creo que tengo idea que son levaduras, pero no quiero hablar porque no. Vi los trabajos de Omnigen y son promisorios, pareciera que funciona. El caso de Don Remigio tiene un galpón de refrescado que logra, que eso le ayuda mucho a la producción. No sé cuánto ayuda a la reproducción porque la vaca sube ahí cada 8 horas. Entonces, la verdad que el verano, más que rezar, no nos queda que no sea grave el verano porque no hay mucho que podamos hacer. Yo creo que lo único que uno tiene que ir a galpones ahí, no queda otra, ¿no? Sí. Julián. Hola, Julián. Sí. ¿Escuchás? Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Todo bien. Bien. Vos sabés que entré un poco tarde a la charla y... Bueno. No, te quería hacer una pregunta. En un momento mostraste una parte de la charla donde pones porcentajes de acuerdo al Lopsing, de acuerdo al porcentaje de vacas despintadas en las 72 horas, vacas despintadas. Y esos porcentajes yo no entendí si son porcentaje de concepción o porcentaje de vacas que vas haciendo luego de la PG. En cada tipo. Yo mostré las dos cosas, Pablo, porque yo mostré las dos cosas, porque, a ver, acá lo tengo, ahí me están viendo, ¿no? Sí. Porque no eran muchas vacas, me parece. Lo que acá, son ¿viste? Estas vacas que yo mostré acá con enfermedad, a ver, ¿viste estas vacas? Sí. Esto es un ensayo que estamos haciendo, una chica que yo tengo con una beca de CONICET que está haciendo un ensayo de aborto y está mirando los abortos entre 30 y 60 días. Lo que estamos haciendo es, estamos siguiendo vacas entre 30 y 60, haciendo ecografía 30 y 60 y viendo las que pierden. Y este es el primer grupo, son 125 vacas, son 2 tandas,
y miramos los eventos que tuvieron en los primeros 21 días. O sea, si la vaca tuvo algún evento, esta vaca empezó con un aborto, parió, en vez de parir, arrancó la lactancia con un aborto. Estas son vacas que tuvieron cetosis, desplazamiento de abomazo, mastitis, metritis, y acá podés ver, vos acá podés ver la incidencia, Pablo, en los últimos meses de porcentaje de metritis sobre vacas. Puede ser que, ¿me entendés? Esto 22 sobre 125, retención de placenta, estos son incidencias sobre este total, ¿sí? Sí, sí. Estas 125 vacas yo las miré acá para analizar esto, porque era un dato que yo no lo tengo en Dairycom cargado, pero lo tengo en papel, lo voy llevando aparte, este dato que mostré acá, no, ¿dónde está? Este es el que vos decís. Estas son tasas de concepción. O sea, que de las vacas que se despintaron, la concepción fue el 60%. De las vacas que se despintaron a las 96, 44%, y de las vacas que no se despintaron, la concepción fue 25%. O sea que estas tres son concepciones, y si vos querés ver el porcentaje de vacas, son estas. 64 de 125 se despintaron, o sea, la mitad. El 25% se despintó a las 96 y el 25% no se despintó. O sea, Pablo, que yo de esas 125 vacas, el 25% para mí está en anestro. ¿Se entiende? Está bien. ¿Eh? Está bien, está bien. Ahora, de todas maneras, ese valor es extremadamente bueno, ¿no? El del 60%. Lo que pasa es que es un grupito de vacas. Claro, es un grupo, es probablemente el mejor grupo de vacas, el que menos condición corporal perdió, porque yo esto lo tendría que ajustar por condición corporal, por leche, por un montón, para ver qué significa ese número. Pero, ¿qué quiero mostrar? Que cuando la vaca te hace la transición bien, no se enferma y llega con una condición corporal, y la concepción es la misma que logran en Estados Unidos. Ahora, ¿en cuántas vacas nosotros lo podemos lograr? Y yo ahí en ese grupo, en la mitad de las vacas. En la otra mitad tengo algún problema, lo que tengo que trabajar es para mejorar, por eso para mí la clave es hacer desaparecer metritis, mastitis, retención de placenta, hipocalcemia, natimorto, todo lo que sucede ahí alrededor del parto, que es lo que te pega en la concepción a primer servicio. Está bien, perfecto. No, y te hago un comentario más respecto a lo que mencionaban hace un ratito. En Dairycom, el rechazo y no inseminar es un sinónimo. Lo que pasa es probablemente el colega tenga algún otro evento que se llama no inseminar o suspender servicio, pero no implica rechazo. El Dairycom, rechazo y no inseminar es un sinónimo. Hay programas que directamente el código reproductivo no se llama rechazo y se llama no insemin, y en otros se llama rechazo, pero es un sinónimo. En el caso tuyo, el no insemin tuyo es rechazo. Claro, porque yo cargo el evento 13, creo que es el evento número 13 es rechazo y implica código reproductivo igual 1. Claro. Y por si la vaca entra o no entra en el bloque, tiene la condición para que la vaca esté apta cuando inicia el periodo de tasa de preñez, tiene que haber estado al menos 11 días habilitada como no rechazo. Si tuvo más de 10 días como no rechazo, cuenta en el periodo. Si tuvo menos de 10 días, al inicio del periodo no cuenta. Bien. Perfecto. Tanto para periodo de espera voluntario como para que el animal haya sido rechazado. Bien. Sí, Julián. Sí. Leo Mian, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Julián, bueno, el comentario que hizo Pablo claramente es así, justo le había consultado a la gente de BAS, así que gracias Pablo por el comentario. Tiene que estar 11 días como mínimo para ver si con el evento rechazo para que la cuente dentro del análisis reproductivo. Y otro temita era preguntarte y llevarte un poco a la primera diapositiva, donde vos hablás un poco y digamos, saliendo un poco de la reproducción. ¿Cómo ves vos, digamos, cómo están en línea los empresarios con la importancia de la inversión en el recurso humano dentro de los tambos, ¿no? Si esa ficha les cae, si vos lo ves que están, o si vos también ves estratificados los tambos exitosos un poco en relación con la filosofía del recurso humano de la gente, de los dueños, ¿no? O de los empresarios. Claro, claro. Sí, yo creo que sí, claramente, digamos, una de las cosas que yo trato de transmitir, capaz que a lo mejor yo lo puedo hacer ahora que uno tiene ya algunos años de
de caminar en esto y de experiencia, y ya, entonces, a mí me parece, yo creo que es condición número uno, y hay muchos productores que lo han aceptado también. Yo, particularmente, mi visión, o lo que yo le puedo decir al productor cuando me pide una opinión de hacia dónde ir, por eso yo decía, número uno, zoonosis, porque yo creo que un productor que ordeña 300, 500, 1000 vacas no se puede permitir tener una enfermedad que es una zoonosis, tiene que realmente ver qué importancia tiene eso. Y después el grupo de trabajo, si vos no tenés un grupo de trabajo que tenga futuro con vos, que el tambo tenga futuro con ellos y que ellos tengan futuro con el tambo, y eso es clave. Y yo lo palpo eso cuando voy a trabajar, y te diría que si yo no veo eso, hoy yo, no sé, para mí no tiene mucho sentido. Yo sé que todos tenemos que trabajar y a veces que no te queda otra, que las condiciones son esas y uno va y trabaja, pero yo creo que el mensaje que uno que tiene que transmitir, si queremos un tambo que dure muchos años, es ese. Y yo creo que se ha mejorado muchísimo. Se ha mejorado muchísimo. Gente, hoy me llamó la atención que mi inseminador, hoy, toca una vaca, y le voy a hacer una ecografía de una vaca de 31 días, la vaca tenía 31 días de inseminada. Entonces yo venía haciendo ecografía, y era una vaca, y se me cansó el brazo. Entonces, esta vaca, le digo, traela de rechequeo porque me mató. Y el chico de la mano atrás mío, y me dice, Julián, está vacía. La vaca tenía 31 días de inseminada. Y el chico tiene 20 años, tiene 21 o 22 años, y no fue a la escuela. Y él al lado mío me tocó una vaca de 31 días y me dijo, Julián, hacele ecografía que la vaca está vacía. Por supuesto me volví y le hice ecografía y la vaca estaba vacía, pero es un inseminador que palpa, que sabe lo que es el celo, que sabe lo que es un pico de LH, que sabe lo que es el cuerpo lúteo, y esa capacitación es lo que a los chicos les hace ver el trabajo diferente y hace la diferencia cuando el productor quiere ver los resultados. Entonces yo soy un fanático de eso porque, bueno, me formé en un lugar donde la capacitación de la gente es el número uno, ¿no?, de la cuestión. Entonces, a mí me entró por sangre en esos 6, 7 años y hoy es lo que transmito, ¿viste? En algún lugar me cuesta más que en otro, pero yo creo que por ese lado va, ¿no? Gracias, Julián. Muy bien. A ver. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera, para ir terminando? Si no, Horacio me reta que se tiene que levantar temprano mañana. Y sí, todos tienen que ir a cenar, ya invierno, como las gallinas, a los veterinarios a las 9 a la cama. Germán Domínguez, que estaba... Yo tengo una pregunta, Freddy. ¿Sí? Freddy, yo tengo una pregunta. Sí, dale. Una que no sea de reproducción, loco, sino que vinimos los otros, que no sabemos de reproducción. Ese acento lo conozco, me parece que conozco ese que está hablando. A ver, el acento es jodido ese. No se puede esconder con ese acento, te lo conocen de todos lados. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien, todo bien. Sí, Julián, vi cuando pasaste la diapositiva que estabas mostrando en esa gráfica que deben estar haciendo con Delpro de la leche del rodeo de frescas. Sí. ¿Han generado algún dato con eso? ¿Tienen alguna referencia de producción? ¿Tienen algún dato que estén buscando para que llegar con las vacas a determinada producción a determinado día? ¿Lo están viendo así o solamente lo están siguiendo para ver cómo despegan las vacas a las lactancias? Sí, mira, estamos... yo con Delpro me estoy un poco amigando y aprendiendo y tratando de mirarlo un poco más y entrenándome en el programa, pero nosotros miramos mucho la de leche diaria para ver cómo la vaca va respondiendo. Miramos, por supuesto, cuando la vaca hace un evento de enfermedad, cómo cae la leche, y eso al productor, al dueño y al encargado le agrega mucha información porque se da cuenta cuánta leche está perdiendo una vaca que se enferma. Y bueno, lo miramos para un poco formular la ración de frescas, y hay una alarma que está usando don Remigio que no quiero opinar, por ahí a lo mejor Pepe me puede ayudar en eso, pero está usando una alarma para cuando una vaca baja un nivel de producción, también apartarla para ver qué pasa con esa vaca, Diego. Así que don Remigio tiene puerta de aparte también, que es otra herramienta que la verdad que
para el caso nuestro de los veterinarios es una herramienta bárbara para poder apartar vacas, para hacer tacto, para hacer todo lo que tiene que hacer, pero la puerta la aparta la vaca cuando tira esa alarma y permite también revisarla. Ok, entendido. Está claro. Déjenme aprovechar otro comentario que recién lo iba a hacer, pero salieron hablando de la vaca no inseminar y de rechazo y se pasó el tiempo. Cuando Guillermo preguntó por algunos casos de tristeza en vacas del sur de Santa Fe, Guillermo, Rodolfo Molinari, que está escuchando acá también la presentación, ha tenido algunos casos en tambos de la zona nuestra, con tripanosomiasis incluido también. Así que hay información dentro del grupo, inclusive creo que Rodolfo escribió algo una vez, hizo un resumen que pienso que te lo puede pasar también por caso que te interese pegarle una mirada. Con gusto, Guillermo, sí, te lo puedo pasar, por lo menos lo que pasó en un establecimiento con 3 tambos, 1.200 vacas en ordeñe y bueno, tuvimos un verano con anaplasma y con tripanosoma. Te puedo pasar, sí, los datos, por lo menos de lo que pasó en ese caso en particular, con mucho gusto. O para cualquiera que lo necesite o lo quiera ver. Bueno, Julián, muchísimas gracias. La verdad que impecable, y impecable todo el grupo. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, ahí lo veo a Roby, que es el que maneja todo, Roby, con el WhatsApp. ¿Querés decir algo, Roby? Abrí el micrófono, abrí el micrófono. Hoy cuando escuchaba que no había preguntas, me puse a razonar y a pensar por qué no había preguntas. Y en realidad, después como pasa siempre, uno se va embalando, pero yo creo que no había preguntas porque fue muy, muy clara la exposición de Gustavo. Entonces, eso fue la razón fundamental. Me pareció una presentación brillante, donde lo que se tocó es todo lo que tiene que ver con la tarea del veterinario que está involucrado no solamente en la reproducción, sino en todo el sistema productivo. Así que desde ese punto de vista me pareció fantástico. Después nos fuimos embalando y las preguntas estuvieron muy buenas, pero la verdad que fue impecable. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Vamos a terminar. Muchísimas gracias a todos. Estaremos en contacto. Perdón. Sí. Dije Alejandro, dije no sé qué otro nombre y terminé con Julián. Bueno, eso me pasa con mis hijos, con mis hermanos. Es un tema genético. Está perfecto, Roby. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Bueno, y esperemos en el segundo semestre repetir algunas charlas, invitarlos a todos de nuevo al grupo que la verdad que es un grupo que nos mantiene activos y la verdad que es lindo pertenecer a este grupo porque estamos en contacto y nos reímos mucho. Muchas gracias a todos y esperemos estar armando en el segundo semestre algo más. Bueno, un placer. Yo, gracias nuevamente y les mando un abrazo a todos y gracias, Freddy, por la invitación y a todos verlos. Una alegría, un abrazo. Bueno. Gracias, Julián. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao, gente. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Gracias, Julián. Gracias.